Hola hermanos, ¿cómo están? Que el Señor los bendiga. Me da mucho gusto darles la bienvenida a todos y cada uno de ustedes, ¿verdad? Que el Señor les guarde donde quiera que se encuentren. Hoy es un día lunes, amén, de Instituto Bíblico, así que bueno, pues yo le invito para que se prepare, ¿verdad? Para que tenga una libreta, su Biblia, y continuemos el día de hoy estudiando esta importante doctrina que es la del Espíritu Santo, amén, siendo ya, fíjese bien, el día de hoy, 15 de mayo de este año 2023. Sí, qué rápido se está pasando el tiempo, ¿no le parece? Bueno, pues también es una bendición, ¿verdad? Porque en todo este tiempo Dios ha sido bueno, Dios ha sido fiel, debo de ser yo igual y Él siempre ha estado con nosotros, amén. Por lo tanto, yo también debo de estar siempre con Él, en su presencia, habitar, ¿verdad? Buscando la comunión del Espíritu Santo para mi vida, amén. Así que bueno, pues vamos a prepararnos, ¿qué le parece? Vamos a comenzar este día de servicio, de estudio bíblico, este día de enseñanza de la palabra del Señor. Bueno, pues sean todos bienvenidos en todo lugar, en todo país, en todo continente, a mis amados hermanos y pastores en otros países. Que Dios los bendiga, les amamos en el amor de nuestro Señor Jesucristo. Y el día de hoy, bueno, pues estamos listos para compartir nuevamente esta importante doctrina que es, como ya lo he mencionado, la doctrina del Espíritu Santo. Amén. Vamos a ponernos en las manos del Señor, vamos a orar, vamos a pedir la guianza, la dirección del Espíritu Santo para que en esta tarde, ¿verdad? O noche, o tal vez de madrugada, en otros países, en otros lugares, pues sea el Espíritu Santo quien nos guíe. Amén. Que sea Él quien nos lleve en el conocimiento de la palabra hacia toda la verdad, amén. Así que bueno, pues vamos a prepararnos y vamos a pedirle a Él que sea quien nos guíe, amén, quien tome control de esta clase, de esta enseñanza, y que su palabra viva, que su palabra produzca carne en nuestros corazones, amén, se haga real. Vamos a orar, vamos a ponernos de pie, si usted puede hacerlo, y vamos a inclinar nuestros rostros y vamos a orar para pedirle al Espíritu Santo que nos guíe. Espíritu Santo, gracias te damos en esta tarde, Señor, por esta hermosa bendición que nos das de podernos reunir de manera virtual para compartir una clase más de Instituto Bíblico. Gracias te damos a ti porque tú eres el autor, porque eres tú quien tiene bajo su control todas las cosas. Nosotros aquí estamos para buscar de tu presencia, para buscar de tu palabra, para buscarte a ti, porque anhelamos que habites, que vivas en nuestras vidas, que reproduzcas la vida de nuestro Señor Jesucristo. Gracias por este hermoso tiempo, mismo que dejamos en tus manos, y te damos a ti toda la gloria, te damos a ti toda la honra, por siempre, Cristo Jesús. Gracias por este hermoso tiempo. Pues bendice a todos los oyentes, bendice a todos nuestros hermanos y hermanas, a los alumnos del Instituto Bíblico, a nuestros hermanos pastores. Bendice, Señor, mi Dios, toda persona, Señor, que está recibiendo, que está escuchando, que está viendo esta transmisión. Que tu Espíritu Santo ahí donde se encuentran, Señor, sea fuerte, sea grande, que tu presencia, Señor, les guíe, produzca ese sentir como el que hubo en Cristo Jesús en cada uno, y nos rendimos delante de ti. Gracias, Espíritu Santo, pues en tus manos estamos, en tu nombre, Cristo Jesús. Amén. Bien, vamos abriendo nuestros manuales en la página número 39. El día de hoy vamos a estar comenzando una serie, ¿verdad?, de temas que tienen que ver con relación con Cristo, es decir, el Espíritu Santo con Cristo. Claro que hemos tocado estos temas, ¿verdad?, anteriormente, es decir, cómo el Espíritu Santo intervino, ¿sí?, en la vida de nuestro Señor Jesucristo. Bueno, el día de hoy también no va a ser la excepción. Vamos a estar hablando de cómo el Espíritu Santo intervino precisamente, ¿verdad?, de una manera directa, completamente en la vida de nuestro Señor. Y en la página 39, en el punto número 6, escuche esto, vamos a hablar del tema de cómo Cristo fue profetizado por el Espíritu. Amén. Bueno, creo que todos conocemos, ¿verdad?, bastante de esto, tal vez, en el sentido de que la palabra de Dios desde el Antiguo Testamento nos habla
de esas profecías mesiánicas, es decir, profecías que tienen que ver con el Mesías, con el Cristo. Por lo tanto, bueno, el escuchar el título, ¿verdad?, de que Cristo fue profetizado por el Espíritu, pues no resulta tal vez algo nuevo, pero sí algo muy necesario de estudiar. Y esto debido, ¿verdad?, a que nos vamos a enfocar a ver cómo el Cristo, cómo el Mesías, ¿sí?, fue preparado por el Espíritu Santo para encarnar en este mundo y cómo cada una de estas profecías se cumplen en la vida de Jesús. Amén, como el Cristo encarna en la vida de Jesús. Así que bueno, mire, aunque sea un título que tal vez ya lo relacionamos con conocimiento previo que nosotros tengamos, yo considero y le invito a que permanezca conmigo, porque lo que vamos a ver el día de hoy es muy importante, puesto que vamos a hablar en relación al nacimiento de Jesús, es decir, desde la Virgen María, ¿sí?, su madre, es decir, María, y todo en relación, ¿sí?, a lo que compete, ¿verdad?, precisamente el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Por lo tanto, creo que va a ser algo interesante, algo muy importante, y aunque no es muy simple de explicar, pues yo le pido que esté atento para que sea la presencia del Espíritu Santo quien agudice nuestros sentidos espirituales y podamos entender hoy, en esta tarde o noche, lo que la palabra de Dios nos muestra, lo que vamos a estar explicando en relación a las profecías que el Espíritu Santo llevó a cabo en la persona de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bueno, fíjese que la reflexión que siempre hago tocante a la doctrina del Espíritu Santo no es la excepción, hoy también la voy a hacer. La doctrina del Espíritu Santo debe de ser una de las doctrinas más estudiadas dentro de la iglesia. No solamente es el hecho de decir, yo tengo al Espíritu, o he escuchado acerca de Él, o lo sé todo acerca de Él. Son palabras con las cuales muchas de las veces justificamos todo lo contrario. Es decir, el poco conocimiento que muchas veces tenemos, ¿sí?, el poco conocimiento sobre una importante doctrina que es la del Espíritu Santo, ¿sí? Para muchos tal vez no sea motivo de estudio, puesto que nutren, fíjense bien, nutren esa parte del Espíritu Santo en sus vidas con lo que escuchan, ¿verdad?, con los testimonios, con ciertas experiencias que van teniendo en su vida cristiana. Pero verdaderamente esas experiencias, esos testimonios, eso con lo que van nutriendo su vida cristiana, verdaderamente será algo correcto, es decir, algo bíblico, algo que el Espíritu Santo se da a conocer por medio de ello. Es en algo en lo que yo le invito a que meditemos, porque lo único que nos provee, escuche esto, lo único que nos provee, o la única fuente que nos provee verdaderamente de lo que debe de ser el conocimiento tocante al mover y a la unción del Espíritu Santo, es la palabra de Dios. Amén. Y a partir del conocimiento de la palabra de Dios, nosotros desarrollamos una relación con Él, claro que sí. Y con base a esa relación, pero con base al fundamento bíblico, se da el mover, se da la unción, se dan los dones, se da, hermanos, prácticamente todo lo que conlleva a esa relación con el Espíritu Santo. Por lo tanto, si no tenemos un conocimiento bíblico de esta importante doctrina, corremos el riesgo de ser engañados, corremos el riesgo de practicar cosas que no vengan del Espíritu Santo, sino muchas veces del espíritu del error. Y eso lo hemos visto mucho, no solamente en este tiempo, sino a lo largo de la historia de la iglesia cristiana. Cómo Satanás ha querido pervertir, ha querido imitar el mover del Espíritu Santo para que de esa manera logre engañar a los creyentes, logra engañar a la iglesia. Y entonces la iglesia cristiana pues se encuentra muchas de las veces practicando, creyendo, aceptando doctrinas, aceptando un sinfín de cosas que no son de Dios, que no provienen de Dios. Por lo tanto, se da cuenta de la importancia de estudiar esta doctrina y no darla por hecho, no menospreciarla,
No simplemente decir, ya lo sé, ya lo conozco todo, nadie me puede enseñar nada en relación a eso, sino todo lo contrario. Debiera de haber de parte nuestra un deseo y un apego a todo lo que la palabra de Dios, la Biblia, nos enseña en relación a la tercera persona de la Trinidad, quien es el Espíritu Santo, Dios Espíritu Santo. Bueno, comenzando por ahí, fíjese bien, el título que hoy vamos a estar estudiando, se lo vuelvo a repetir, es Cristo fue profetizado por el Espíritu. Ya lo mencioné hace un momento y lo quiero volver a mencionar. El título nos sugiere algo que tal vez para muchos sea algo ya muy conocido. Sin embargo, el hablar de esto tiene que reafirmar nuestras bases cristianas y poder con ello disipar toda duda de la que muchas de las veces las personas nos hacen objeto con preguntas, con comentarios ante los cuales no sabemos qué decir, no sabemos cómo contestar tales preguntas. Sin embargo, considero que este tema no solamente va a reafirmar nuestras bases, sino que nos va a dar las bases que necesitamos, no solamente para poder contestar, sino para poder explicar de una manera detallada cómo el Espíritu Santo intervino en la vida de Cristo, en la vida del Mesías, en la vida de Jesucristo. Me explico. Entonces, esto es algo que debe de resultar de mucho interés para todos y cada uno de nosotros. Y es por ello que yo le invito a que permanezca muy atento. Amén. Vamos a comenzar a leer allí en la página número 39. ¿Sí? Después del título, ¿sí? Del punto 6, leemos lo siguiente. Escuche esto. Leemos, acerca del Antiguo Testamento como un todo, Cristo podía declarar que presentaba su carácter y ministerio. En el rollo del libro está escrito de mí. Esto lo encontramos en Hebreos 10, verso 7, pero también en Lucas 24, versículos 26 y 27. ¿Qué le parece si leemos estas citas? Vamos primero a Hebreos capítulo número 10. Amén. Vamos a buscar estas dos citas, si usted se puede adelantar un poquito e ir buscando también la de Lucas, perfecto, adelante. Entonces hágalo y vamos mientras a darle lectura a esta importante escritura que está en Hebreos capítulo 10 y versículo número 7, donde dice la palabra del Señor así: entonces dije, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad, como en el rollo del libro está escrito de mí. Note cómo el autor, ¿verdad?, del libro de los Hebreos cita un pasaje que obviamente está escrito o que está señalado en otra parte de la escritura, pero que hace referencia a nada más y a nadie menos que a la vida de Cristo Jesús. Y en este versículo número 7 vemos no solamente la disposición, sino vemos también la manera en la que Cristo se introduce al mundo, se introduce en el mundo, cómo Él viene tomando la iniciativa en obediencia también, al Padre, para precisamente cumplir con esa obra de redención para toda la humanidad. Dice, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Note eso, la disposición, pero también la manera en la cual Cristo determina por medio de esa iniciativa, escuche, una iniciativa no independiente del Padre y del Espíritu, sino una iniciativa en obediencia a ellos, en acuerdo con ellos. ¿Estamos entendiendo eso? No hablamos de una iniciativa individual que rayara en el hecho de que hubiera una independencia, ¿sí?, del Padre y del Espíritu, sino que en conjunto, en unidad, Cristo toma la iniciativa en obediencia y en sujeción a ellos, al Padre y al Espíritu, de venir a este mundo. ¿Para qué? Para cumplir con la voluntad del Padre. ¿Y cuál era la voluntad del Padre? Bueno, Juan 3:16 nos la muestra. Dice, porque de tal manera amó Dios al mundo. Por lo tanto, la voluntad del Padre estaba inclinada en amor hacia la humanidad. Amén. Por tanto, sí, el Padre determinó enviar al Hijo. Ahí mismo lo dice, porque de tal manera amó Dios al mundo
que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda. Bueno, dice, porque ha dado, ¿verdad? La frase porque ha dado nos señala precisamente el deseo del Padre que por medio del amor, teniendo el fundamento del amor o la autoridad del amor, bueno, pues en acuerdo con el Hijo, en acuerdo con el Espíritu, Él viene precisamente a cumplir con esa voluntad de Dios. La de que amando al mundo, Él vendría a entregar su vida por él. Y ya entendemos, ¿verdad? Y hemos mencionado a qué nos referimos con la palabra mundo. Nos referimos, en este caso, no al sistema, sino a las personas, a la humanidad. Amén. Por lo tanto, fíjese bien, este pasaje en el versículo 7 concluye diciendo, como en el rollo del libro está escrito de mí. Es decir, ya estaba profetizado, ya estaba señalado, ya estaba dicho, pero Cristo viene por iniciativa propia, en unidad con el Padre y con el Espíritu, a cumplir con la voluntad de Dios, para que así se llevara a cabo lo que ya estaba escrito acerca de Él. Espero estarme explicando con esto. Amén. Bueno, ¿qué le parece si vamos a la lectura que se encuentra en Lucas 24? Acompáñenme para allá, Lucas 24, versículos del 26 y 27. Aquí lo tengo ya, dice, no era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria. Y el verso 27, y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de él decían. ¿Sí? Este pasaje, ¿verdad? Si usted lo recuerda, es donde Jesús se encuentra en el camino a Emaús con dos de sus discípulos, ¿sí? Y estos van platicando acerca de las cosas que habían acontecido en Jerusalén, de precisamente cómo, ¿sí?, Jesús había muerto, ¿sí?, cómo había pasado todo este proceso. Entonces Jesús los iba escuchando y de momento entra en la conversación y les hace una pregunta, fíjese qué importante, la que leemos en el verso 26, que la voy a repetir. Cuando Cristo les dice, ¿acaso no era necesario, verdad? Les dice, no era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria. Con esta pregunta, Cristo estaba señalando lo que de Él estaba escrito. Les dice, no era necesario que el Cristo padeciera, que el Cristo pasara por estas cosas. Es decir, ya había un conocimiento, ya había una escritura, es decir, una profecía en relación a lo que Cristo tendría que padecer. Entonces, con la pregunta que Cristo mismo les hace a estos discípulos, les da a entender, señalando que lo que el Cristo había vivido, todo lo que Él había pasado, ya estaba escrito acerca de Él. Y en el verso 27 lo pone todavía más claro, Lucas, ¿verdad? Donde dice, y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de Él decían. Fíjese qué hermoso, ¿verdad? O sea, cómo en esta plática en el camino a Emaús, Jesús, el Cristo, ¿sí?, les da con detalle todo lo relacionado a Él mismo, a sus padecimientos, todo lo que las Escrituras contenían acerca de Él. Todo lo que estaba escrito, todo lo que era conocido. Y esto que estoy mencionando, fíjese bien, que estamos compartiendo, era muy importante por este hecho. Escúchelo por favor. Era muy importante por el hecho de que muchas personas de aquel tiempo, pese a que vieron morir a Jesús, no llegaron a creer en Él, sino hasta que se dieron cuenta de que todo lo que estaba escrito en las Escrituras, profecías tocante al Cristo, se cumplían precisamente en Él. Ahora entiende la predicación de Pablo. Pablo, hermano, en sus viajes misioneros, se encargaba de demostrar
con las Escrituras, así lo encontramos en el libro de los Hechos, se encargaba de demostrar por medio de las Escrituras, es decir, por medio de las profecías mesiánicas, por medio de las profecías acerca del Cristo, que todo eso se cumplía en la vida de Jesús. Hubo quienes para quienes esto no era ningún problema. Hubo personas que identificaron inmediatamente que Jesús era el Cristo y creyeron en Él como tal. Sin embargo, muchas personas, cuando vieron morir a Jesús, pues lo vieron morir tal vez como un malhechor más, ¿sí? Por la forma en la que Él murió. Lo vieron morir, hermanos, simple y sencillamente como cualquier otra persona, pero no como el Cristo. Por lo tanto, la principal predicación del Evangelio consistía, escuche, en que por medio de las Escrituras, es decir, por medio de las profecías tocantes al Cristo, se enseñara que Jesús, o que en la vida de Jesús se cumplían todas estas. O sea, en otras palabras, que Jesús fue y es y seguirá siendo el Cristo de Dios. Ese es el principal mensaje del Evangelio, que Jesús no fue un carpintero, que Jesús no fue un artesano, que Jesús no fue simplemente el hijo de José y el hijo de María, que no fue una persona iluminada, que no fue simplemente un pensador o un filósofo o un gran maestro, sino que Jesús es el Cristo. ¿Me estoy explicando? Por lo tanto, la importancia de estos dos pasajes que estoy mencionando, tanto el de Hebreos como el de Lucas, porque si no entendemos, escuche, si no entendemos solamente el hecho de que Cristo fue profetizado por el Espíritu, sino que en Jesús se cumplen todas estas profecías, hermanos, pues entonces estamos perdidos. ¿Me explico? Porque entonces, ¿cómo estamos viendo a Jesús? Lo estamos viendo como una persona, como lo que ya acabo de mencionar, simplemente una persona eminente, un sabio, un filósofo, pero no como el Salvador, no como el Mesías, no como el enviado de Dios, el ungido de Dios, quien llevó nuestros pecados para salvarnos en esa cruz. ¿Cómo estamos viendo a Jesús? Todo lo que la palabra de Dios nos dice en estos dos pasajes engloba todas las profecías conocidas desde el Antiguo Testamento en relación a la persona de nuestro Señor Jesucristo. Y se lo vuelvo a repetir, ese era el mensaje central en la predicación del apóstol Pablo, el convencer por medio de las Escrituras, tanto a judíos como a gentiles, de que Jesús es el Cristo, que en Él se cumplen todas las profecías señaladas en las Escrituras. Amén. De hecho, eso es, hermano, lo que debemos de seguir haciendo hasta el día de hoy, ¿sí? No solamente mencionar que Cristo Jesús vino a morir por nosotros, sino el por qué murió por nosotros, porque lo que estaba escrito de Él se cumplía en la persona de Jesús. Amén. Y claro que va a haber personas que en ocasiones van a necesitar este tipo de predicación, este tipo de enseñanza. Para muchos otros no. Simplemente para muchos no es complicado el creer que Jesús era el Hijo de Dios. Sin embargo, aceptar o recibirlo a Él como el Señor de sus vidas es el paso que necesitan. Me explico. Pero va a haber otro tipo de personas que van a necesitar una explicación más vasta del por qué Jesús vino a morir por nosotros, dónde estaba escrito, por qué tuvo que pasar así y si verdaderamente Él era el Hijo de Dios. Entonces fíjese cómo estos dos hechos se tienen que alinear, es decir, no solamente creer que Jesús es el Hijo de Dios, sino comprender por medio de lo que está escrito que precisamente en Jesús, cumpliéndose todo lo que está escrito, nos señalan a Él como el Hijo de Dios, como el Mesías, como el Cristo. No sé si me estoy explicando con eso. Va a haber personas que van a necesitar una enseñanza más profunda tocante a que Jesús es el Cristo. Y para otros no va a haber problema. Simplemente lo creen, pero falta que le reciban, que lo acepten como el Señor de sus vidas. Amén. Bueno,
Por eso es la importancia, y lo vuelvo a repetir, de la predicación de un hombre como Pablo y asimismo de los apóstoles, ¿sí? Pablo predicaba tanto a judíos como a gentiles. Su ministerio estaba enfocado principalmente a los gentiles. Sin embargo, recuerde que a donde Pablo llegaba, primero buscaba la sinagoga, primero buscaba el lugar donde se concentraban los judíos. Iba primeramente a ese lugar y predicaba la palabra de Dios. Con ellos, escuche, con ellos Cristo tenía que utilizar precisamente, Pablo tenía que utilizar precisamente esto que le estoy comentando en relación al conocimiento de las Escrituras acerca del Cristo. ¿Por qué? Porque muchos judíos no creyeron que Jesús era el Cristo. Por lo tanto, Pablo tenía que ir a las Escrituras y demostrar por medio de estas que Jesús era el Cristo. Cuando Pablo predicaba a griegos, cuando Pablo predicaba simple y sencillamente a los gentiles, él muchas de las veces también tenía que recurrir a ese método de predicación. Sin embargo, con muchos otros gentiles no les costaba trabajo creer que aquel que había muerto en la cruz era el Hijo de Dios. Sin embargo, tenemos que tener la capacitación, fíjese bien, tenemos que tener el conocimiento, tenemos que tener las bases de la palabra de Dios para que nuestra predicación acerca de Jesucristo sea completa, sea más suficiente, sea más vasta, porque muchas de las veces nos vamos a enfrentar con eso, con personas que no creen que Jesús sea el Mesías o el Cristo. ¿Me explico? Y es ahí donde tenemos que recurrir precisamente a este conocimiento. Se da cuenta del por qué desde el principio dije que aunque tal vez el título nos sugiere algo que nosotros ya pudiéramos decir que conocemos, realmente lo necesitamos estudiar porque es necesario para la predicación del Evangelio. ¿Y qué hacemos todos los domingos? ¿Qué hacemos entre semana? ¿Qué se supone que debemos de hacer en nuestra vida cristiana? Sino el hecho de saber predicar el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bueno, después de estas citas, fíjese bien, aquí en el manual leemos lo siguiente. La declaración, ¿dónde nos quedamos? Sí, aquí después de las citas de Hebreos y de Lucas dice, Pedro nos recuerda que era el Espíritu Santo el que estaba en los profetas de antaño para inspirarles y para que anunciaran de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. En primera de Pedro 1:11, ¿verdad? Es donde leemos esto. Mire, vamos a buscarlo rápidamente. Primera de Pedro, capítulo 1 y versículo número 11 nos dice esto, dice, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, dice, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. Es decir, simplemente Pedro hace referencia a los siervos de Dios del Antiguo Testamento, como estos, inspirados por el Espíritu Santo, profetizaban acerca de los padecimientos del Cristo, y no solamente de ello, sino lo que vendría después de eso, es decir, la gloria con la que Cristo sería levantado y ocuparía el lugar a la diestra de Dios, y cómo enviaría al Espíritu Santo, el Consolador, para que estuviera con su cuerpo que es la iglesia. Amén. Bueno, continuamos leyendo y en los últimos renglones de este párrafo nos dice así. Dice, así que el Espíritu nos es presentado en el papel de precursor divino de Cristo. ¿Sí? Es decir, ¿qué significa esto de que el Espíritu nos es presentado en el papel de precursor divino de Cristo? Bueno, conocemos que Juan el Bautista vino predicando el arrepentimiento, la conversión. ¿Lo recuerda? Él fue levantado para que preparara el camino del Señor. Bueno, lo que estoy mencionando aquí es de que el Espíritu Santo, al haber profetizado por medio de los profetas, por medio de los siervos de Dios de antaño, es decir, del Antiguo Testamento, acerca del Cristo, al inspirar a los siervos de Dios para profetizar acerca de Él,
el Espíritu Santo mismo también se convierte en el precursor. ¿Qué es un precursor? Es la persona que va delante, que va preparando, que va señalando, va indicando los tiempos, va indicando la manera, la forma, el momento, la época, el cómo el Cristo iba a ser introducido en el mundo. ¿Me explico? Es decir, el Espíritu Santo estaba preparando el escenario, ¿sí? Sin embargo, Juan el Bautista, como lo he mencionado, sería uno de los actores principales en llevar a cabo precisamente la misma función que el Espíritu Santo estaba señalando acerca del Cristo. El Espíritu Santo lo estaba preparando en todo el entorno, en todo el ambiente que le iba a rodear, y Juan el Bautista sería el hombre en tierra, ¿verdad?, que se encargaría de que con las personas prepararía el camino al Señor. No sé si me estoy explicando. El Espíritu Santo estaba preparando el entorno en relación al Cristo, todo el ambiente para que el Cristo fuera introducido. Una vez introducido en el mundo, Juan el Bautista sería levantado para que entre los hombres él predicara, preparando el camino para que Cristo Jesús comenzara su ministerio y anunciara precisamente la forma, el camino, la verdad, la vida, anunciara el amor, compartiera el cómo a través de su misma vida él reconciliaría al mundo para con el Padre. El Espíritu Santo preparaba el escenario en el que Juan el Bautista sería un protagonista importante para posteriormente dejarle el lugar al Cristo, a Jesús, el Hijo de Dios. Ahora, fíjese bien, aquí mismo, ¿verdad?, mencionamos que en la profecía, en los tipos y en los símbolos, el Espíritu preparó el camino para Cristo. Es lo que le estoy explicando. El Espíritu Santo preparó el escenario, todo el conjunto que incluye los tipos, la profecía, los símbolos, para que Jesús, para que en Él se cumplieran todo lo que estaba escrito precisamente por el Espíritu Santo. Todo el entorno, el Espíritu lo preparó, depositando a Juan el Bautista como un protagonista principal para que el Cristo comenzara su ministerio terrenal y así llevarnos a la salvación a todos nosotros, los que hemos creído. Amén. Bueno, vamos a ver ahora en el siguiente punto, escuche, algo bien importante. Y aquí yo le pido mucha atención porque son cosas, ¿verdad?, que muy pocas veces se explican con el detalle con el que lo vamos a tratar de hacer, y esperemos hacerlo con esa misma claridad para que quede comprendido el cómo Cristo nació del Espíritu, ¿sí? Cómo el Cristo nació del Espíritu, ¿sí? Y esto obviamente va a incluir, ¿verdad?, a la persona de María, la madre de Jesús. Bueno, vamos a comenzar a leer, así que bien atentos todos. Leemos aquí, la revelación del Nuevo Testamento, es decir, lo que el Nuevo Testamento nos da a conocer, es que el Espíritu fue el agente del Padre en la encarnación del Hijo, ¿sí? ¿Qué significa esto? Que el Espíritu Santo fue el agente del Padre, es decir, es el representante, es quien ejecutaría, ¿sí?, el plan del Padre terrenalmente para que el Cristo viniera a este mundo, ¿sí? El agente, es decir, el enviado, es decir, quien prepararía, ¿sí?, el escenario para que el Cristo fuera introducido en el mundo. El Padre daría, por así decirlo, la orden, y quien llevaría a cabo de una manera práctica esa orden sería el Espíritu Santo. Amén. Bueno, continuemos. Profetizó que como simiente de la mujer, Jesucristo sería el Salvador del hombre, y cuando vino el cumplimiento del tiempo, nació de una virgen, ¿sí? En Génesis 3:15 es donde leemos esto. ¿Usted recuerda esa profecía? De hecho, se conoce como
la primera profecía mesiánica, ¿sí? La primerita, ¿sí? Esta profecía nos señala, fíjese bien, lo siguiente. Déjenme acomodo estas hojitas, ¿verdad? Aquí en mi Biblia se han salido se ha despastado, ¿verdad? Un poco mi Biblia, ¿verdad? Y es porque la usamos, hermano, amén. Hay Biblias que están como nuevecitas, úsenlas, ¿verdad? Úsenlas, que se vea que se usan, ¿verdad? Mire, en el verso 15 de Génesis 3 dice: y pondré enemistad entre ti y la mujer, ¿sí? Estas palabras Dios las está diciendo a la serpiente, ¿sí? Como consecuencia de la desobediencia del hombre, de cómo sedujo al hombre y lo hizo caer en pecado, y no solamente a él, sino arrastrar a toda la humanidad consigo. Bueno, dice: y pondré enemistad entre ti y la mujer, dice, entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Este es, hermanos, el primer anuncio, la primera profecía mesiánica en relación al Cristo, ¿sí? Bueno, esto tiene mucho que ver, fíjese bien, con respecto a también lo que vendría siendo la venida de nuestro Señor Jesucristo, ¿sí? Es decir, el cómo el Padre estaba determinando todo el plan de salvación, cómo el Padre estaba diseñando todo el cómo Él llevaría a cabo la reconciliación del hombre a través de la persona de Jesucristo. Pero escuche, aunque no estamos hablando de la materia de escatología, esa misma profecía mesiánica que nos habla de la obra de Cristo, también precisamente nos habla en términos escatológicos de lo que Cristo vendría a hacer. Es decir, de la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. No solamente de cómo el Cristo sería introducido en el mundo en su primera venida, sino que también ese versículo escatológicamente nos apunta a la segunda venida de Cristo. Cuando menciona, ¿verdad?, que esta, ¿verdad?, te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Nos habla precisamente de lo que Cristo, cuando venga en su segunda venida, va a realizar. No me voy a detener ahí escatológicamente, ¿verdad?, a explicar eso. Lo haremos, ¿verdad?, cuando comencemos a hablar acerca de ese tema, porque he comentado, hermanos, que queremos volver a enseñar, queremos volver a compartir en relación a la venida de Cristo, a la segunda venida de Cristo, al arrebatamiento y a todo lo que compete, ¿sí?, a esa importante doctrina de los últimos tiempos. Sin embargo, escuche esto, nuestra atención se centra en este momento en que lo que dice Génesis 3:15 se convierte en la primera profecía acerca del Mesías. Cómo el Cristo sería levantado de la simiente de la mujer. ¿Sí? Sí escuchó eso, sí lo leyó conmigo. De cómo pondría enemistad entre la simiente de la serpiente y la simiente de la mujer. La simiente de la mujer serían la simiente de los hijos de Dios. Y la simiente de la serpiente, pues sería la simiente de los hijos de este mundo, que obedecerían al príncipe de este mundo. Por lo tanto, como vemos desde el principio, que hay enemistad entre los hijos de Dios y los hijos del diablo, los hijos de este mundo, y cómo a través de la simiente de la mujer, es decir, naciendo el Mesías de una mujer, llevaría a cabo la voluntad del Padre y por medio de la obediencia y la disciplina de Él, consumar la salvación en la cruz para toda la humanidad. No solamente para judíos, sino para toda la humanidad. Y claro está que para muchos judíos Jesús no es el Mesías, Jesús no es el Cristo. Para muchos sí, pero para muchos no. Simplemente fue una persona más que murió gratis, ¿verdad?, en una cruz. Para muchos judíos así es ver a Jesús.
De hecho, usted puede encontrar muchos videos, ¿verdad?, donde hacen hasta pues saña o burla, mofa, ¿verdad?, de la persona de Jesús, denigrando la persona de Jesús, ¿sí? Sin embargo, vuelvo al mismo punto. La predicación del Nuevo Testamento en un hombre como Pablo consistía en demostrar por medio de las Escrituras, de las profecías, que en Jesús se cumplieron todas estas. Es decir, señalando a Jesús como el Mesías, como el Salvador de todo el mundo. ¿Estamos entendiendo? Ahora, esto, hermanos, para nosotros es muy importante lo que estamos mencionando, tanto aquí en Génesis 3:15 como en Isaías. Mire, vamos a Isaías capítulo número 9 y el versículo número 6, que también nos habla precisamente de cómo nacería de una mujer. Bueno, fíjese bien, Isaías 9, versículo 6 nos dice: porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. ¿Sí? Dice Isaías que porque un niño nos es dado, hijo nos es nacido. Cuando dice la frase que hijo nos es nacido, pues habla precisamente en relación a la profecía de Génesis 3:15, donde dice: y pondré enemistad entre ti y la simiente suya, es decir, entre la simiente de la mujer y la simiente de la serpiente, del diablo. Entonces nos señala de cómo sería el Cristo introducido al mundo, es decir, de que el Salvador nacería de una mujer, ¿sí? Como cualquier otro hombre, ¿sí?, viene a este mundo. De esa misma manera el Cristo sería introducido en el mundo. Ahora, ¿se da cuenta de la importancia de lo que estoy mencionando? Es decir, si Cristo no nacía, escuche, si Cristo no nacía de una mujer como todos los seres humanos lo hacemos, entonces no vendría, fíjese bien, el Cristo en calidad de siervo. No hubiera venido el Hijo de Dios en calidad de mostrarnos el camino a la salvación. No sé si me estoy explicando con eso. O sea, era necesario que el Cristo, al venir por primera vez a este mundo y recuperar lo que se había perdido, reconciliarlo con el Padre, es decir, a la humanidad, era necesario que el Cristo naciera de una mujer, que viniera en semejanza de hombre, como todos los hombres venimos a este mundo, para que en esa semejanza de hombre, Cristo derrotara a Satanás, derrotara al pecado en carne, y así traer la salvación en una cruz, subiendo a la cruz, traer la salvación a todo el mundo. Era necesario que en su primera venida Cristo naciera de una mujer. ¿Por qué? Se lo voy a poner todavía más claro. ¿Por qué Cristo tendría que nacer de una mujer? Porque tendría que venir en semejanza de hombre, y en semejanza de hombre derrotar a Satanás, derrotar al pecado y derrotar a la muerte al ser resucitado por el Padre, y así traer salvación a toda la humanidad, a todo aquel que crea en Él. ¿Estamos entendiendo, hermanos? En su segunda venida, escuche esto, en su segunda venida el Cristo ya no viene naciendo de una mujer. En su segunda venida el Cristo sí va a aparecer como el libertador. Va a aparecer, ¿verdad?, para libertar a su pueblo y someter a todas las naciones de la tierra, ¿sí?, con su poder y su dominio y su autoridad, y comenzar a reinar sobre la misma en un periodo de 1000 años. ¿Me estoy explicando? En su segunda venida Él ya no viene naciendo de una mujer. Él aparece entonces en el cielo como ese rey que viene a libertar a su pueblo, a la nación de Israel. Amén. Y bueno, pues Cristo no vendrá solo. La iglesia vendremos con Él, porque ya estaremos con Él, ¿verdad? Ya estaremos con Él, ¿sí?, celebrando, ¿sí?, llevando a cabo, mejor dicho, las bodas del Cordero, ¿sí?
La iglesia es arrebatada 7 años antes de la segunda venida, ¿sí? Y en ese periodo de 7 años se lleva a cabo sobre la tierra la gran tribulación. La iglesia ya estaremos con Cristo 7 años antes que inicie la gran tribulación. Estaremos llevando a cabo las bodas del Cordero y posteriormente vendremos con Él. Después de esos 7 años, en su segunda venida, ¿verdad? Vendremos con Él, regresamos con Él a la tierra para gobernar con Cristo en la tierra. Amén. Y bueno, pues también llevar a cabo la celebración de las bodas del Cordero en la tierra. ¿Qué le parece? La celebración, ¿sí? Como si fuera, por así llamarlo, hermanos, la luna de miel. Las bodas se llevan a cabo en el cielo con Él, pero la celebración de estas, cuando Cristo viene a reinar, cuando Cristo viene a la tierra para poner orden y libertar a la nación de Israel, es cuando la iglesia celebra precisamente la unión con Él, con Cristo Jesús. Me estoy explicando, hermanos, son cosas que hemos hablado, fíjese bien, en la materia de escatología, o bien lo que hemos también enseñado en relación a los últimos tiempos. ¿De acuerdo? Bueno, no me puedo detener mucho en esos detalles, sin embargo, posteriormente lo vamos a hacer cuando expliquemos nuevamente y enseñemos nuevamente el tema escatológico relacionado precisamente a los últimos tiempos. Amén. En el cielo se llevan a cabo las bodas. Sin embargo, cuando venimos con Cristo en su segunda venida, celebraremos esa unión, celebraremos esas bodas, celebraremos esa luna de miel con Cristo. Amén. En el periodo milenial. Reinaremos con Cristo. Amén. Reinaremos con Él. Cristo viene a establecer un reinado de paz, un reinado de justicia sobre la tierra, el cual no se ha visto con ningún hombre, con ningún rey, con ningún presidente, con ningún monarca, con ningún gobernante en ninguna época. Cristo lo viene a mostrar. Cristo lo viene a hacer en el periodo conocido como los 1000 años o bien el milenio. Y nosotros estaremos con Él. Amén. ¿Qué le parece? Nosotros reinaremos con Él. La iglesia reinará con Cristo. Amén. Gloria al Señor. Bueno, mire, todo esto es importante mencionarlo porque era necesario que en su primera venida, cuando Cristo fuera introducido a este mundo, naciera de una mujer. Recuérdelo. ¿Por qué? Porque en semejanza de hombre, como cualquier otro hombre, ¿verdad?, Él derrotaría a Satanás, derrotaría el pecado y derrotaría a la muerte. Y así traer salvación y vida eterna a todos los que creamos en Él. No solamente para la nación de Israel, sino para todo el mundo. ¿Vamos bien? Bueno, mire, vamos a continuar leyendo, ¿sí? Bueno, nada más en Mateo 1:18 es donde leemos el cumplimiento de todo esto. Mire, nada más vamos a leerlo rápidamente, ¿sí? Lo que nos dice Mateo 1 y versículo número 18, donde dice: el nacimiento de Jesucristo fue así. Dice: estando desposada María, su madre, con José, antes que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo. Es decir, el Espíritu Santo, recuérdelo, es el agente, es quien llevó a cabo la tarea, ¿sí?, de lo que el Padre había determinado, de lo que el Padre, el Hijo y el Espíritu habían determinado, de cómo el Hijo sería introducido al mundo. Esa tarea práctica la llevaría a cabo el Espíritu Santo. Y por eso leemos que se había encontrado, ¿verdad?, que se había, dice que antes que se juntasen se halló. Dice, esa frase se halló, se refiere a la obra que el Espíritu Santo realizó como el agente de Dios, como el agente del Padre, en que en María se concibiese la vida de Jesús. Se llevara a cabo, en otras palabras, la concepción del embarazo de la persona de Jesús, del Cristo en María. Amén. Bueno, mire, vamos a continuar. Leemos entonces esto. La declaración explícita de Mateo dice, María, dice, se halló que había concebido del Espíritu Santo. Y esto obviamente en esta cita. Bueno, entonces fíjese bien, fue el Espíritu de vida, o sea, el Espíritu Santo,
el que completó la unión de Dios y el hombre. Hermano, esto es precioso, escúchelo. Entre Dios y el hombre, el Espíritu Santo es quien concretó esa unión, es quien lo hizo posible, es quien de una manera práctica llevó a cabo la unión de lo divino con lo humano. El Espíritu de vida, por eso aquí lo menciono así, el Espíritu de vida, el Espíritu Santo, fue el agente quien produjo precisamente que esto fuera posible. La unión de la naturaleza divina con la unión con la naturaleza humana. Esto en la persona de María. El Espíritu Santo lo llevó a cabo. Eso es precioso. Estamos hablando, fíjese bien, de puntos teológicos que para muchas personas, miren, les retumban en las orejas así, ¿verdad? Les retumban mucho. ¿Por qué? Porque no alcanzan a creerlo, no alcanzan a asimilar el cómo esto se llevaría a cabo en la vida de una mujer, de María. Pero ¿qué dice Mateo? Se halló que había concebido del Espíritu Santo. ¿Sí? Se halló, hermanos, que se encontraba embarazada. ¿Quién llevó a cabo esa tarea? El Espíritu Santo. ¿Sí? ¿Qué le parece eso? ¿No le parece que es algo, hermano, precioso? ¿Sí? Mire, vamos a continuar leyendo. Decimos aquí, dice, Él fue el lazo de amor entre la deidad y la humanidad, ¿sí? Que dio como producto el Dios hombre. Mire, un lazo, un puente, un mediador, ¿cómo llamarlo? El agente que produjo precisamente esto, la unión de lo divino con lo humano, hermano, y producir así al Salvador del mundo, producir así al Dios hombre, es decir, Jesucristo. Cristo, ¿verdad? Nos habla de esa parte divina. Y Jesús, por así decirlo, al combinar esta palabra, Jesucristo, Jesús nos habla de la parte humana y el Cristo de la parte divina, la naturaleza humana con la naturaleza divina. Eso es algo que para muchos es inconcebible. Incluso ello es algo que aún mismo Satanás no puede, escúchelo bien, no puede soportar, no puede tolerar. Por eso Colosenses, Pablo nos dice en los Colosenses, ¿verdad? Que despojando a los principados y a las potestades, los exhibió. ¿Qué significa que los exhibió? Mucha atención. Significa que en carne, Cristo, Jesús, estaba llevando a cabo una de las tareas más importantes, es decir, la tarea, mejor dicho, más importante, la de la salvación, sí, pero en su misma carne, Cristo estaba derrotando a Satanás. Por eso, Satanás no puede resistir ese poder, esa autoridad de Cristo, porque en la misma carne, Cristo le ganó. Me estoy explicando. Esa es una base de autoridad potente, poderosa, hermano, para llevar a cabo, escuche esto, liberaciones. Liberaciones que el Cristo en carne y en sangre derrotó a Satanás en cuerpo, en naturaleza humana. Estaba destruyendo Jesucristo a Satanás. Eso significa que los exhibió públicamente, ¿sí? Triunfando sobre ellos en la cruz. Es decir, en cuerpo humano, en carne, Cristo estaba derrotando a Satanás. ¿Qué le parece? Me estoy explicando con todo esto. Mire, espero hacerlo de la mejor manera, hermanos. Son cosas muy complicadas, ¿sí? Y no importa que, miren, no avancemos mucho. No importa que nos detengamos en todo esto para poderlo asimilar, para poderlo entender.
Esto también confirma, escuche, el hecho que ya mencioné. ¿Por qué era importante que Cristo naciera de una mujer? Porque en semejanza de hombre, es decir, en forma humana, en cuerpo humano, Cristo tendría que derrotar a Satanás, es decir, exhibirlo públicamente, triunfando sobre él en la cruz. Es decir, no pecar, destruir el pecado, ¿sí? No pecar para que Cristo fuera nuestra base de autoridad respecto a Satanás. Porque Satanás tenía el dominio de la muerte por medio del pecado. Escuche esto. Satanás poseía el imperio de la muerte. Es decir, ¿qué significa eso? Que por medio del pecado que Satanás introdujo al mundo, vino la consecuencia de la muerte. ¿Me explico? Entonces Satanás poseía a la muerte, poseía el imperio de la muerte, porque por el pecado vino la muerte. Entonces por eso fue necesario que el Cristo naciera en cuerpo humano de una mujer, para destruir a Satanás, destruir el pecado, destruir a la muerte y así darnos vida. Por lo tanto, la obra que Cristo hizo en la cruz, en cuerpo humano, al morir sin pecado, es la base de autoridad que exhibe a Satanás triunfando públicamente sobre él. Es la base de autoridad por medio de la cual Cristo públicamente, ¿sí?, ante los ojos de los hombres, ante los ojos de Satanás, ¿sí?, y ante los ojos obviamente del Padre, el Padre viendo la obediencia en su Hijo en esa cruz, Cristo públicamente ante los ojos del hombre y de Satanás, en su cuerpo estaba destruyendo el pecado, destruyendo el dominio de la muerte que Satanás tenía y obviamente estaba derrotando a Satanás. Ahora entiende por qué dice, y los exhibió públicamente. La palabra exhibir ya la vimos. Significa que en carne Cristo estaba derrotando a Satanás. ¿Por qué en carne? Porque era necesario que Él no pecara. Era necesario que Él en carne, en sangre, diera su vida por nosotros. Amén. Y esa es una base de autoridad que los demonios no pueden escuchar, ni mismo Satanás, porque fue derrotado en carne. Amén. Y públicamente, porque lo hizo ante Satanás y sus demonios y ante el hombre. ¿Estamos entendiendo, hermanos? Es decir, una generación de la humanidad fue testigo de lo que Cristo hizo en la cruz. Y obviamente Satanás y todas sus huestes, todos sus gobernadores, todos sus principados, todos sus demonios, todos en ese momento en el que Cristo estaba en la cruz, deseaban que Cristo bajara de ella. Deseaban que Cristo no cumpliera la voluntad del Padre. Deseaban que Cristo cayera en pecado para que así Satanás triunfara sobre él. Entonces se da cuenta de la importancia de la obra de Cristo en la cruz. El por qué tuvo que venir en carne a morir en la cruz. Porque solamente así nos podía salvar, en semejanza de hombre, combinando la naturaleza divina con la naturaleza humana. La naturaleza humana estaba sujeto a pasiones, sujeto a dolores, sujeto, hermano, al quebranto humano, sujeto a la experiencia humana, a las tentaciones, ¿sí? Y en carne, Cristo eligió no pecar, porque Cristo sabía la importancia de su obra. Tenía que derrotar a Satanás, tenía que destruir el pecado y destruir la muerte, arrebatarle a Satanás el imperio de la muerte. Es por ello que ahora como creyentes, cuando morimos, no experimentamos una muerte espiritual, no experimentamos una muerte absoluta, no experimentamos una muerte, fíjese bien, que nos separe de Dios. Experimentamos una muerte en lo físico,
pero nuestra alma duerme, nuestro espíritu duerme. Por eso, cuando un cristiano muere, se dice que solamente duerme. ¿Por qué? Bueno, porque hay promesa de vida en que se levantará de ese sueño para poder habitar en plenitud con Cristo. ¿Me estoy explicando, hermanos? Todo eso por lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario. Ay, hermano, es un poco complicado explicar todo esto, pero yo espero que me esté dando a entender de la mejor manera. Amén. Bueno, mire, tal vez a lo mejor no vamos a avanzar mucho el día de hoy, porque todo esto es bien, pero bien importante. ¿De acuerdo? Bueno, mire, vamos a continuar leyendo. Dice, dentro de María, el Espíritu añadió una naturaleza divina ya existente de Cristo. Dice, para que Él viniera como hombre Jesucristo. Bueno, o sea, el Espíritu Santo, dentro de la naturaleza humana de María, añadió una naturaleza divina, ¿sí? Una naturaleza ya existente. ¿Por qué ya existente? Bueno, pues porque el Cristo ya existía con el Padre y con el Espíritu Santo. Me explico. De hecho, aún antes de que el mundo fuera creado, de que todas las cosas fueran creadas, el Hijo ya existía con el Padre y con el Espíritu Santo. Esto ya lo vimos cuando hemos hablado de la doctrina de la Trinidad, ¿verdad? Y cuando hemos tocado temas anteriores en esta materia del Espíritu Santo, cómo el Cristo ya habitaba, ¿verdad? Con el Padre y con el Hijo, y que todas las cosas fueron hechas a semejanza del Hijo. ¿Recuerda todo eso? Bueno, entonces escuche esto, el Cristo ya existía. ¿Qué hace el Espíritu Santo en la naturaleza humana, en una mujer como María? Bueno, pues implanta, siembra, ¿sí? El que sea concebida por Él, ¿sí? Y siembra en ella una naturaleza divina. Es decir, en una mujer, una naturaleza humana, el Espíritu Santo siembra una naturaleza divina. Con nosotros es al revés. Ahorita lo vamos a ver. Fíjese bien, de hecho aquí lo menciono. Dice, en nuestro nuevo nacimiento, o sea, lo que sucede con nosotros, ocurre lo contrario, lo que ahorita le decía. Que el Espíritu añade a nuestra naturaleza humana. Ahí corríjale, por favor. Ahí dice, el Espíritu añade a nuestra naturaleza divina. Tache esa palabra divina y póngale humana. ¿Sí? Bueno, entonces lo leeríamos así. El Espíritu añade a nuestra naturaleza humana para hacernos partícipes de la naturaleza divina. ¿Sí? Es decir, con María, ¿cómo fue? A la naturaleza humana de María, el Espíritu Santo le añadió la naturaleza divina de Dios. ¿Sí? Bueno, en nuestro nuevo nacimiento, cuando creemos en Cristo Jesús, es lo contrario. Que a nuestra, fíjese bien, que a nuestra naturaleza, ¿cómo llamarlo? A nuestra naturaleza humana, ¿sí? Menciona aquí que el Espíritu añade a nuestra naturaleza humana para hacernos partícipes de la naturaleza divina, ¿sí? O sea, fíjese bien, si el Espíritu Santo es el agente que en María llevó a cabo el depositar esa semillita por el Espíritu Santo, por una naturaleza divina en ella, que la vida del Dios hombre fuera concebida en él, hermanos, en nuestro nuevo nacimiento pasa lo contrario. Es decir, ¿por qué experimentamos el nuevo nacimiento? El nuevo nacimiento nos indica que nuestra vieja naturaleza, fíjese bien, muere, ¿sí? Y nacemos a una nueva vida. Me explico. Por eso aquí menciono que ocurre lo contrario. No sé si me estoy explicando. En María el Espíritu Santo depositó una naturaleza divina. En una humana, una naturaleza divina. Pero en nosotros, ¿qué ocurre? Nosotros, teniendo una naturaleza humana, ¿sí?, nos es dada una naturaleza divina por medio de la cual, escuche esto, la naturaleza humana muera. Ya no vivamos para el pecado. Y aunque seguimos en este cuerpo, seguimos en una forma material, ¿sí?, experimentamos
la naturaleza divina de Dios por medio del Espíritu de Él, por medio del Espíritu Santo. Me explico. Mire, en 2 de Pedro, capítulo 1, verso 4, leemos lo siguiente, aquí estoy cerquita. 2 de Pedro, capítulo 1, verso 4 dice: por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas lleguemos a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Es decir, la naturaleza nueva que nos da Dios en el nuevo nacimiento, ¿qué produce? Produce una muerte a la vieja naturaleza, la naturaleza humana, para que con la nueva naturaleza nosotros obedezcamos a Dios. Amén. Bueno, en Jesucristo estaba la naturaleza de Dios, la naturaleza divina, pero en forma de hombre. Es decir, el Cristo encarnó por medio del Espíritu Santo en una forma humana o en un cuerpo humano o en una persona humana, valga la redundancia, quien fue Jesús. Por eso es Jesucristo. Jesucristo nos habla de las dos naturalezas, la naturaleza divina y la naturaleza humana. Ahora, mediten eso, la importancia de que Cristo naciera de una mujer. Ya lo mencioné varias veces. Es precioso eso. Es una base de autoridad. En ello radica nuestra salvación. Si Jesucristo no nacía de una mujer, es decir, si el Cristo no venía en semejanza de hombre, no hubiera podido salvarnos. No hubiera podido derrotar a Satanás. Y la iglesia no tendríamos ninguna autoridad ni salvación. Es más, ni la iglesia seríamos de Jesucristo. No se hubiera formado el cuerpo de Cristo en la tierra de no ser que Cristo hubiera nacido de una mujer. Era necesario que Cristo viniera de una mujer en semejanza de hombre para poder llevar a cabo todo esto, incluso el formar su cuerpo en la iglesia, en la tierra, su iglesia, a quien le daría vida por el Consolador que enviaría juntamente con el Padre, al Espíritu Santo. Amén. Bueno, vamos a continuar, fíjese bien. El nacimiento de Cristo por el Espíritu nos ofrece una tipología doble. Vamos a verlo. Primer inciso, el inciso A. ¿En qué consiste esto? Bueno, Cristo nació del Espíritu y nosotros podemos entrar al mundo de la gracia solamente a través de la misma manera, o sea, de la misma agencia, ¿sí? Fíjese otra vez, Cristo nació del Espíritu, ¿sí? Y nosotros podemos entrar al mundo de la gracia solamente a través de la misma manera. Es decir, si Cristo fue concebido por el Espíritu, esto nos muestra, ¿verdad?, no solamente la unión, sino la forma en la que el Espíritu Santo lo llevó a cabo, que es la manera en la que nosotros también participamos de lo mismo, ¿sí? Estando en este cuerpo, participamos de la naturaleza divina por medio de lo que el Espíritu Santo hace a través de ese regalo inmerecido, a través de la obra de Cristo Jesús, de la gracia de Dios. ¿Me explico? Entonces, fíjese bien, si Cristo nació del Espíritu, nosotros también experimentamos el nuevo nacimiento por el Espíritu Santo. ¿Me explico? Bueno, el nacimiento virginal, o sea, el nacimiento de una virgen, de Cristo, y nuestro nuevo nacimiento son semejantes en que ninguno puede ser explicado por la razón humana. O sea, es por eso que para muchas personas les retumba, ¿verdad? Como hace rato le decía, que no pueden concebir la idea de lo que la Biblia explica de cómo Cristo fue concebido, cómo el Espíritu Santo, cómo un espíritu tuvo esa capacidad de concebir humanamente una vida en una virgen, en una mujer.
La gente no se lo explica, no lo pueden creer, no lo aceptan. ¿Me explico? Sin embargo, nosotros por la fe lo aceptamos, lo creemos, porque el Espíritu Santo es el agente. El Espíritu Santo es la persona quien lleva a cabo las tareas de parte del Padre y del Hijo. ¿Me explico? El Espíritu Santo tuvo el poder, ¿sí? Así como llevó a cabo, fíjese bien, la creación desde el principio con el Padre, es decir, el Padre daba la palabra, pero quien hacía todas las cosas, quien llevaba a cabo en la práctica toda la creación, era el Espíritu Santo, y lo llevó a cabo a imagen del Hijo. ¿Me explico? Entonces, nuevamente, en la regeneración, nuevamente en el nuevo nacimiento, así como el Espíritu Santo concibió en María la vida de el Cristo, bueno, en nuestro nuevo nacimiento el Espíritu Santo lleva a cabo lo mismo, que esa nueva vida en el Espíritu. Somos partícipes de Él, ¿sí? Ahora, fíjese bien, aquí también leemos lo siguiente, ¿sí? Estas dos obras del Espíritu tienen que ser aceptadas por fe. Por eso ya lo mencioné ahorita. La gente no lo puede a veces entender, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay. Me explico. Este párrafo que acabamos de leer es importantísimo. El primer inciso, el inciso A. Porque si no es por medio de la fe, entonces no vamos a creer que Jesús haya sido el Cristo. ¿Usted cree que Jesús es el Cristo? ¿Lo puede confesar con su boca y creerlo con el corazón? Jesús es el Cristo, Jesús es mi Señor, Jesús es mi Salvador. Usted tiene salvación, usted tiene vida eterna porque ha creído que Jesús es el Hijo de Dios. ¿Me explico? Bueno, ahora en el inciso B decimos esto. Es un tipo de nuestra santificación, como dice Gálatas 4:19. Vamos a leerlo. Gálatas capítulo 4, verso 19. Nos dice así la palabra de Dios, dice: hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto hasta que Cristo sea formado en vosotros. ¿Verdad? Es decir, el proceso de la santificación se lleva a cabo cuando el Espíritu Santo produce en nosotros la vida de Cristo. Cristo no pecó, Cristo vivió para el Padre, para Dios. Por lo tanto, el proceso de la santificación se lleva a cabo, escuche, cuando Cristo se forma en nosotros, vive en nosotros por medio del Espíritu Santo. Tal vez ese concepto de santificación no lo había escuchado. A veces nada más entendemos que la santificación es hacer buenas obras, portarnos bien, ser apartados para Dios. ¿Pero por qué? El concepto de la santificación que le estoy ofreciendo va más allá que eso. O sea, sí incluye eso, pero ¿por qué todo eso? Porque el proceso de la santificación consiste en que el Espíritu Santo produzca en nosotros la vida de Cristo y ser como Él fue. Cristo no pecó, Cristo se apartó para Dios, Cristo obedeció a Dios. ¿Me explico? Entonces, tal vez ese concepto no lo conocíamos de santificación, ¿verdad? Bueno, Pablo usó un símil delicado y atrevido cuando le dijo a los creyentes gálatas que estaba como una mujer de parto hasta que Cristo fuera formado en ellos. Es decir, Pablo les pone el ejemplo, ¿verdad? De cómo una mujer, o sea, como si él fuera una mujer, ¿verdad? Que estaba en dolores de parto hasta que Cristo fuera formado en ellos. ¿Sí? Bueno, dice, ¿cuál es la aplicación de esta frase de Pablo? Vamos a verla. Bueno, de la manera que María, escuche, rindió su cuerpo al Espíritu diciéndose, hágase conmigo conforme a tu voluntad, y de buena gana permitió que Él, o sea que el Espíritu Santo, formara a Jesús dentro de ella, así nosotros debemos rendir nuestros cuerpos al mismo Espíritu. Por eso Pablo aquí en Gálatas utiliza ese ejemplo, dice, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto hasta que Cristo sea formado en vosotros. O sea, Pablo da el ejemplo de como si él fuera la mujer que está en dolores de parto para dar a luz, ¿sí? Hasta que Cristo sea formado en nosotros. Bueno,
es un tipo o es un ejemplo de lo que pasó en María, de cómo el Espíritu Santo formó en María a Jesucristo. ¿Sí? Entonces Pablo se pone como ejemplo, ¿sí?, hasta que por medio del Espíritu Santo Cristo se ha formado en nosotros. Aquí está, aquí lo expliqué, subráyelo aquí en el manual, ¿verdad? Lo vuelvo a repetir, fíjese bien. ¿Cuál es la aplicación de esta frase de Pablo? Aquí viene. De la manera en que María rindió su cuerpo al Espíritu Santo diciendo, se hágase conmigo conforme a tu voluntad, y de buena gana permitió que Él formara a Jesús dentro de ella, bueno, así nosotros debemos rendir nuestros cuerpos al mismo Espíritu, dejándolo que forme a Cristo en nuestros corazones y vidas. ¿Sí? Por eso Pablo decía, Cristo vive en mí, y ya no vivo yo, mas lo que ahora vivo en la carne lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Ahí en Gálatas 2:20. Y en Romanos 12, 1 y 2, fíjese bien, vamos a leerlo. El de Gálatas 2:20 ya lo cité, ¿verdad? Pero ahora vamos a leer Romanos, ¿qué le parece? Romanos 12, 1 y 2, donde nos dice así. Escuche esto, dice, así que hermanos, os ruego por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Es decir, estos dos versículos nos hablan de la obra que el Espíritu Santo lleva a cabo en nuestras vidas, de cómo nosotros también debemos de rendir nuestro cuerpo a Dios, amén, como María lo hizo, ¿sí? Para que Cristo sea formado en nosotros, rendir nuestra mente, nuestro cuerpo en un sacrificio vivo, en un culto racional, para que el Espíritu Santo forme en nosotros y lleve a cabo esa renovación en la que no nos conformemos a este mundo, no nos conformemos a este siglo, sino que nos transformemos por medio del Espíritu Santo, ¿sí? Renovemos nuestra mente, renovemos nuestro ser por medio del Espíritu Santo, no adaptándonos a este mundo, sino obedeciendo a Dios. Amén. Gloria a Dios. Amén. Mire, considero que sería importante dejarle hasta aquí. Si ya llevamos más de una hora, ¿sí? Pero considero importante dejarle hasta aquí porque creo que es mucha información. Y yo le quiero recomendar que vuelva a ver la clase. Vuelva a verla para que Dios, el Espíritu Santo, le muestre todavía más de las cosas que hemos explicado hasta este momento. ¿Qué le parece? Yo le invito a que lo haga, ¿sí? Vamos a dejarle hasta aquí y vamos a pedirle al Espíritu Santo en oración en este momento que nos haga entender el propósito del cual el nuevo nacimiento nos ha hecho objeto de su vida, es decir, de producir la vida de Cristo en nosotros. Amén. De que podamos precisamente nosotros entender cómo Él llevó a cabo en María esa unión entre lo divino con lo humano y cómo también ello es un ejemplo similar de lo que sucede con nosotros, de cómo en nuestro cuerpo somos partícipes de la naturaleza divina de Dios. Amén. Y poder entender esto, hermano, que mire, es precioso. El Cristo era necesario que encarnara, que viniera a este mundo en semejanza de hombre, y para eso Él tendría que nacer de una mujer en su primera venida. En la segunda venida, Él vendrá en calidad de rey, de libertador de su pueblo, a gobernar sobre la humanidad durante 1000 años en la tierra, y la iglesia reinaremos con Él. Vuelva a ver la enseñanza, vuelva a ver la base de autoridad con la cual Cristo derrotó a Satanás y con la cual hoy en día usted y yo podemos tener autoridad para que ni aun los demonios puedan resistir lo que Cristo hizo. No pueden, Satanás mismo no puede. Amén. Vamos a orar, vamos a darle gracias al Señor. De acuerdo, están tocando, pero que me esperen un ratito, ya voy a terminar. De acuerdo. Cierre sus ojos y vamos a orar. Bendito Padre Celestial, en este momento que terminamos la clase,
Sigue hablando a nuestras vidas por medio de tu Espíritu. En toda esta importante obra que Él realiza en nuestras vidas. Cómo la llevó a cabo desde la creación, cómo la llevó a cabo con Jesús, con el Mesías, al venir a este mundo. Y cómo el Espíritu Santo sigue obrando en nuestro nuevo nacimiento, en esta regeneración en nuestras vidas. Ayúdanos a entender todo esto. Te damos a ti las gracias, bendito Padre. Sigue hablando a nuestros corazones. Espíritu Santo, sigue ministrando a nuestros corazones. Y que podamos entender esta importante doctrina de tu Espíritu y cómo tú llevaste a cabo todo esto. Gracias te damos. A ti sea la honra y a ti sea la gloria por siempre. En tu nombre, Cordero Santo, te damos las gracias. Amén y amén. Vuelva a ver la clase. Amén. El día de hoy, alumnos del instituto, es el reporte número 19. Hagan caso a las sugerencias que les hago en sus revisiones, ¿verdad? Cuando se las devuelvo, ahí les pongo algunas notas, algunas anotaciones. Hagan caso de todo eso. Amén. Reporte número 19. Si la pueden enviar a mi correo electrónico, créanme que me facilitan muchísimo más las cosas para yo poderlo revisar. ¿De acuerdo? Bueno, que Dios les bendiga mucho. Les amamos, amados pastores en todo lugar, en todo país, iglesia local, en todos los estados de la República, aquí en Aguascalientes, a toda la iglesia local, les amamos. Comparta el link, comparta la clase. Hoy es una clase que, como las demás, considero que es muy, pero muy importante. Amén. Bueno, que Dios los bendiga. Voy a atender quien está tocando. Que Dios lo bendiga mucho. Le amamos. Vuelva a ver la clase, que el Espíritu Santo le vuelva a hablar. Vaya a cenar rico. Que Dios lo bendiga y mañana continuamos con los estudios de la piedra del ángulo. No se lo pierda, vamos a hablar acerca de la gracia. Amén. La gracia. Así que no se lo pierda. Bueno, pase muy buenas noches. Vaya a cenar rico y que Dios lo bendiga. Hasta mañana. Bendiciones.